Muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada y vamos a comenzar, Elena, Natalia, una nueva mateada, ¿eh? En el día de hoy ya lo tenemos, si no me equivoco, en el enlace a nuestro amigo, compañero, periodista, historiador, Mario de la Roca, a quien ya saludamos. Buenos días, Mario, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto. Elena, Diego, un gusto como siempre y un saludo a la audiencia. Buen día, Mario. Un placer para nosotros, como siempre, sí. Mario, bueno, en la mateada del día de hoy vamos a darle la bienvenida en unos minutitos nada más a un colega, a un compañero. En este caso estamos hablando de Alejandro Kirk, que ha sido enviado especial de Telesur e Hispan TV a la región del Donbass, ¿no? De la región que anda hace unos cuantos meses ya en guerra, y en los medios se ha conocido como la guerra rusa a Ucrania. Bueno, esperamos charlar con él, pero bueno, nos parecía interesante tener en contacto como para actualizar un poco lo que está pasando, que a veces ya medio como que se va perdiendo en lo cotidiano en los medios de comunicación, ¿no, Mario? Sí, bueno, Alejandro es un gran amigo que dice aquí en La Habana. Y un día me sorprendió en el contacto por WhatsApp que estaba en el Donbass, y realmente su experiencia como corresponsal de guerra es interesantísima por ser una voz que estuvo en los hechos, ¿no? En los hechos concretos, en la vivencia cotidiana, incluso estuvo herido por cumplir realmente cabalmente su misión. Y creo que sí, hay mucha desinformación en el mundo, el tema es complejo. Ya de por sí, bueno, la guerra en realidad es una guerra de OTAN-Rusia, ¿no? Toda la OTAN, como lo dijo el Papa Francisco, digamos, acá no hay relatos de nuestra parte de ninguna naturaleza. El Papa Francisco, una voz autorizadísima, que no está ideologizada ni nada, ni responde a nadie, salvo a su conciencia. Ha dicho que, bueno, el origen, porque muchas de las cosas tenemos que ir al origen, ¿no? Como en tantas cosas que pasan en la Argentina y en otros países del mundo, es que la OTAN y los Estados Unidos, dijo textualmente, ladraban en las puertas de Rusia, ¿no? Entonces, claro. Es lo mismo que Rusia estuviera en la frontera México-Estados Unidos con misiles, o en la frontera Estados Unidos-Canadá. Tal cual, tal cual, tal cual. Aparte es algo que ya se venía hablando un montón antes de que comenzara el conflicto, porque el conflicto no comenzó ahora en febrero o marzo, sino que ya tenía más de 8 años, y lo que pasa es que se hizo mediático justamente porque Rusia tomó la decisión de reconocer a estas repúblicas que se independizaron de la región, digamos, y ahí comenzaron como las agresiones más declaradas de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, pensemos en Ucrania, antes de la guerra, pensémosla como en Colombia. Tal cual. Colombia es un estado al servicio de los Estados Unidos para el narcotráfico, para el paramilitarismo, invasión a Venezuela. Pensemos en el ejemplo cuando tuvo el conflicto Ecuador también con Colombia. O sea, son estados que están al servicio de la OTAN y de los Estados Unidos. Y Alejandro seguro va a explicar también el origen, que es el golpe de Estado de 2014 en Ucrania, cuando se destituye a un presidente elegido democráticamente. Y ahí viene, bueno, todo un conflicto histórico, ¿no? de razas. Yo he estado con gente aquí que ha estado también en la zona de mucho tiempo antes, y estaba claro para todo el mundo que Ucrania tenía una parte occidental y una parte oriental. La parte oriental, el Donbass y todas las provincias que la circundan,
son rusos, hablan ruso, son rusos, tienen cultura rusa, y bueno, los ucranianos, por una diferencia cultural o lo que sea, los están combatiendo, como pasa el genocidio israelí sobre Palestina. Es lo mismo, en Ucrania estaba pasando lo mismo. No se llegaba a los límites de lo que fue Israel hace décadas y décadas, lo que está haciendo con Palestina y el pueblo árabe, pero fue similar, y además grupos neonazis que bueno, son parte, herencia de todo el nazismo alemán, que no ha muerto, como no ha muerto el fascismo, como se demuestra en Italia, como no ha muerto e incluso crece la ultraderecha racista, xenófoba, contra la inmigración, etcétera, 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 ¿no? Y ya bueno, contra las mujeres, contra todas las supuestas minorías, digamos, no se respeta en nada los derechos humanos, ¿no? Tal cual, tal cual. Mira, ahí me parece que está pudiendo recién ahora conectarse Alejandro. Mientras, te pregunto, Mario, si pudiste leer, que por lo menos a mí me pareció interesante, que la Federación Rusa sumó en esta semana el reclamo a Gran Bretaña por las Islas Malvinas como parte de sus reclamos oficiales, institucionales, a Gran Bretaña por los distintos territorios en el mundo que se apropiaron, ¿no? El Imperio Británico. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Es lo mismo, es lo mismo, es el neocolonialismo. Es el neocolonialismo, bueno, colonialismo, lo que pasa es que hoy se ejecuta de nuevas formas que en el pasado. Pero las Malvinas es lo mismo, lo que pasa es que hay que entender muchas veces las geografías, digamos. El caso de Cuba, por ejemplo, el bloqueo, que ahora en Naciones Unidas, 185 países del mundo, todo el mundo contra 2 países nada más, por el cese del bloqueo. ¿Qué ocurre con el bloqueo? Es que Cuba está muy cerca de Estados Unidos, entonces el comercio siempre es más económico, y siempre con los vecinos, como pasa Argentina con Brasil. Entonces el caso de las Islas Malvinas, lo que ocurre es que son islas, están relativamente alejadas del territorio argentino. Hubo una historia de gente que fue llegando, los Kelper, etcétera. Bueno, cada caso tiene su especificidad, pero si las Islas Malvinas estuvieran en el medio, no fueran islas, o fuera un territorio en el medio de la provincia de Santa Cruz o de Chubut, tal vez se estarían creando problemas similares, ¿no? Y esos problemas también hay, bueno, hay en Chile, que hoy ya no funciona, muchos años, la colonia Dignidad, que era una colonia de nazis que habían llegado después de la Segunda Guerra a Chile. Bueno, Alejandro puede decirlo porque es chileno, y funcionaba, era un Estado sobre un Estado. O sea, era un Estado propio en Chile, tenía sus reglas, nadie podía entrar. Bueno, era un territorio libre. Bien. Acá no está pudiendo ingresar. Bueno, vamos a ver, está teniendo problemas para ingresar. Bueno, vamos a ver si le hacemos en todo caso, lo podemos llamar por WhatsApp, ¿no? Y enlazarlo, operador. Bueno. Vamos a ver, ahí sí, a ver si mandó ahí un intento más. Nos estaba escribiendo mientras tanto que estaba con algún problema con su computadora para engancharse con el enlace, con habilitar la cámara y el audio. ¿Ya está? Ah, mirá qué bien, buenísimo. Lo tenemos entonces ya entre nosotros, parece. Así que lo vamos a presentar nuevamente. Estábamos hablando con Mario de la Roca, acá desde el estudio Elena Diego, y si no me equivoco ya lo tenemos entonces en el enlace también. Lo saludamos a Alejandro Kirk. Muy buenos días, ¿nos escuchás bien? Escucho bien, tuve problemas porque el sistema Google solo me permitió usar el Chrome. No lo uso mucho.
Y sí, son las trampas Son, son las tiranías. Tal cual. ¿Para qué vamos a tener tantas libertades si podemos ingresar así? Claro, hay que prohibir lo más posible. Bien. Bueno, bienvenido Alejandro a esta mateada, como le decimos, a este espacio de charla con distintos invitados, invitadas, amigos, amigues. Y así que, bueno, nada, estábamos ahí con Mario también hablando a través del enlace. Y bueno, queríamos preguntarte más que contarte, bueno, cómo ha sido esa experiencia como corresponsal en la región. Epa. En la región del Donbass. Bueno, sí, gracias por esta invitación. Disculpen el problema técnico, no me lo esperaba. Estuve más de 6 meses en la región del Donbass como enviado especial de Telesur y de la cadena Hispan TV, cubriendo desde el inicio, llegamos a fines de marzo, desde el inicio de este conflicto iniciado el 24 de febrero, pero en realidad se inició hace 8 años, más de 8 años, en 2014. Uh-huh. Bueno, fue una experiencia de todo tipo, es una experiencia múltiple. Cubrir una guerra no se puede cubrir fríamente, no se puede cubrir como si los protagonistas fueran soldaditos de un juego de computador. Yo me involucré en un proyecto de ayuda humanitaria, además de la cobertura periodística, lo cual me permitió recorrer cerca de 15.000 kilómetros de Donbass, de las regiones de Lugansk y Donetsk, y prácticamente conozco toda esa región bastante bien. Y bueno, el sufrimiento humano, el problema geoestratégico, la geopolítica, el espíritu de la población, los temas culturales, todo eso forma parte de una cobertura que pude hacer con bastante precisión, diría yo, gracias a tener esta posibilidad de transitar por el territorio y de tener buenos amigos y traductores que me ayudaban a hacer la cobertura. Bien, y de esa cobertura, Alejandro, nada, me pregunto si por la población, cómo la has visto, sabiendo las dificultades que tiene cualquier tipo de guerra, cómo has podido desde el contacto cara a cara, cuerpo a cuerpo, percibir el día a día de esa población, ¿no? Vivir en una situación de guerra no debe ser fácil ni para los niñas que van a la escuela, ni para el día a día, ni para ir a buscar los recursos para la subsistencia. Bueno, hay dos facetas de este conflicto. En Lugansk, la vida en general, en la capital sobre todo, recordemos que estas son dos repúblicas nacidas de una rebelión en 2014 contra el golpe de Estado que se realizó en Kiev, el llamado golpe del Maidán, en el cual fuerzas principalmente nacionalistas ocuparon el poder, ocuparon los principales organismos y lanzaron una campaña de limpieza étnica en un país donde prácticamente el 70% de la población habla ruso, aunque no sea étnicamente rusa. Y esto afectó a todo el sur de Ucrania y al este, y estos dos centros industriales que son Lugansk, el Donbass y Donetsk. Donbass significa la cuenca del Don, es decir, son estos territorios que están entre el río Dnieper y el río Don. Y ellos se rebelaron y formaron repúblicas populares. Mucha gente piensa que son repúblicas socialistas, en realidad se llaman populares porque fueron fruto precisamente de una rebelión popular improvisada en las calles, con camiones, con lo que tenían, tractores y algún armamento que existía. Recordemos que es una zona de metalurgia, una zona industrial bastante desarrollada, y proclamaron estas repúblicas, y allí es cuando para ellos empezó la guerra, no el 24 de febrero. Claro. Por tanto, una gran área del Donbass ha sido objeto de bombardeos, ataques y devastación durante estos últimos 8 años, y está lleno de aldeas destruidas por parte de la artillería ucraniana, no ahora, hace todos estos años. Bueno, y entonces hay dos realidades, porque la ciudad de Donetsk, que es una ciudad grande, bastante desarrollada, y también Lugansk,
habían sufrido poco el ataque, por lo menos en la parte céntrica de las ciudades, salvo al inicio. Esto cambió a partir de este año, a partir de mayo sobre todo, el centro de Donetsk empezó a ser objeto de ataques, pero las aldeas, las múltiples aldeas que uno se ha visto películas rusas, tú las puedes ver, son igualitas, está lleno de aldeas agrícolas y también de industriales, pero son ciudades pequeñas y todo esto sufre una devastación tremenda y la gente está viviendo en sótanos, está viviendo en refugios antiaéreos, muchas veces la comida y el agua no alcanzan a llegar, no tienen electricidad en la mayoría de los casos, y eso es prácticamente lo que yo me dediqué a cubrir, es decir, la guerra desde el punto de vista de las personas que la sufren, no solo de aquellas que la combaten. Claro, claro, claro. Alejandro, bueno, te escuchaba y trataba de imaginarme, pero bueno, es como muy fuerte pensarse, ¿no? En esa situación. ¿Cuánto hay, no? Digamos, porque pensaba en esta diferencia entre lo que se transmite hacia la afuera, ¿no? Qué visión estamos, digamos, desde todos los espectadores, ¿no? El resto del mundo vemos a Ucrania como, nos quieren vender esto, ¿no? Ucrania como la gran víctima de Rusia y cómo es el pulso de las poblaciones ahí, ¿no? Realmente, qué es lo que no se dice o cómo se oculta también, ¿no? Porque me imagino que vos habrás podido tener contacto con una cuestión más real, ¿no? No esta información que nos llega, con esta mirada bien anti-Rusia y poniéndola a Ucrania como la víctima del imperio ruso, digamos, ¿no? Bueno, sí, mira, antes, un paréntesis, quiero saludar a Mario, a mi compañero de aventuras, caminatas gigantes en La Habana, el año pasado, gran amigo. Yo creo que la información no solo llega tergiversada, sino que no llega. En el caso del Donbass, para las agencias internacionales, la televisión internacional, la prensa, el Donbass no existe. Los bombardeos, los ataques continuos que han producido cerca de 14.000 muertos no existen. Para la institucionalidad internacional tampoco existe. Fíjate que las repúblicas han presentado más de 3.000, Lugansk en particular, 3.000 dossiers de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por parte de Ucrania en los últimos 8 años y ni la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ni el Alto Comisionado, ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han querido siquiera revisar la documentación que les han entregado. Por tanto, durante estos 8 años hemos sabido nada de todo esto. Dicen que hay escaramuzas. Escaramuzas no, son ataques artilleros constantes todos los días. Mira, hay una estadística. Solo en Donetsk, en la República Popular de Donetsk, había hasta hace poco un promedio de 400 ataques, 400 impactos diarios de artillería en las zonas civiles. Esto ha bajado ahora a 180. Entonces, cuando uno vive allá, como vivía yo en la ciudad de Donetsk, tú estás todo el día escuchando estampidos, todo el día escuchando explosiones de artillería en algún lugar de la ciudad. Y esto luego se trasladó al centro de la ciudad, a zonas donde no hay militares por ninguna parte. Y esto es lo que no informa a nadie, porque ni siquiera hay periodistas allí. Cuando van en un tour del Ministerio de Defensa ruso y tratan siempre de equilibrar. Y esto tiene un motivo bastante importante que creo que hay que dilucidar en cuanto a los medios y a las redes sociales. Estos periodistas van y si cuentan lo que ven, pues tal como me lo dijo claramente un periodista danés a quien ayudé a hacer entrevistas, si yo cuento la historia que estoy viendo, me van a colgar, no me la van a aceptar, o en las propias redes sociales me van a linchar por estar diciendo lo que estoy viendo. Él entrevistó mucha gente, la gente no le decía lo que él buscaba, que era que Rusia era una potencia invasora que estaba violando los derechos humanos. Nadie le decía que quería que regresara a Ucrania, a pesar de la devastación que vimos, por ejemplo, en Mariupol.
Y la gente, hay una sensación, ellos son rusos, hablan ruso y han sido agredidos durante todo este periodo por un propósito que no es el de establecer una nación ucraniana, sino de establecerla a través de la negación del otro. Y durante 300 años Ucrania fue parte de esta unión de países o étnica que se llamaba el Imperio Ruso, luego la Unión Soviética. Ucrania no ha sido independiente más que en los últimos 30 años. Y para crear una nación de alguien que son los mismos, es decir, esto creo que la gente tiene que entender, ucranianos y rusos son iguales, hablan prácticamente todos el mismo idioma, tienen las mismas costumbres, cultura, recuerdos. Entonces es muy difícil crear una nación en oposición a otra si tú no estableces un enemigo un terrorífico, como sería en este caso los rusos violadores, animales que vienen de Asia, y crear toda esta mitología racista de una superioridad étnica por parte de los ucranianos con respecto a los rusos. Animosidad que, por cierto, ha cundido en la población ucraniana y, sin embargo, no ha cundido entre la población rusa del Donbass. No existe esta animosidad, todos te dicen lo mismo. Este es un grupo nazi y los ucranianos somos nosotros, claro, que se sienten ucranianos también. Claro. Alejandro, y qué importante esto que aclarás, que decís, ¿no? El trabajo de los medios de comunicación en esa construcción de ese otro negativo, ¿no? Porque primero, parte de las primeras movimientos cuando empezó esto en febrero fue, por ejemplo, censurar medios de comunicación como RT, Telesur, en distintos países que por ahí mostraban una mirada o pasaban información distinta a la de los medios occidentales hegemónicos. Después pasó a construirse todo ese demonio anti-ruso, ¿no? Con las famosas sanciones a todo lo que fuera ruso, incluso a obras literarias, artistas, deportes, haber eliminado a la selección de fútbol del Mundial y otros tantos ataques. Y cómo esto se le va sumando también, por ejemplo, la aparición de grupos extremistas de extrema derecha, identificados con grupos nazis, ¿no? Bueno, yo creo que esto no ha sido nada, no soy adicto a las conspiraciones, pero esto no es nada casual. O sea, tú necesitabas, anoche estaba viendo una película sobre la crisis de los misiles en Cuba en el año 62. Y allí el presidente Kennedy dice que si se establecen misiles soviéticos en Cuba, que es nuestro patio trasero, claro, es equivalente a una declaración de guerra, y eso Estados Unidos no lo va a permitir, y no lo permitió. Y es exactamente lo que hizo con esta propuesta de llevar la OTAN a Ucrania los Estados Unidos, ¿no? Exactamente lo mismo. Y esto fue advertido por Putin en 2007 en una reunión de seguridad que se realizó en Alemania, en Múnich. Pero para volver a un pueblo contra otro, dos pueblos que han sido siempre lo mismo, con excepción tal vez de la parte occidental de Ucrania, lo que es Lvov y Galicia, fronterizos con Polonia, si tú quieres hacerlo hay que ver el caso de Yugoslavia. En Yugoslavia en los años 90 se fue, en los años 80, después de la 89 en adelante, de la caída del muro de Berlín, se fue creando esta misma animosidad. Los eslovenos, que eran más ricos que los serbios y croatas, vivían de Eslovenia, que los serbios eran unos animales ortodoxos que pretendían eliminar la cultura croata. Y así se fue creando esta animosidad entre pueblos que habían sido parte de un Estado bastante exitoso durante más de 40 años. Y este tipo de odio, si tú lo vas creando en los jóvenes, en los niños, y vas al mismo tiempo creando una élite, como se llama, por ejemplo, el batallón Azov, el grupo Aidar, el sector derecha y todos estos grupos neofascistas, neonazis que han salido, y vas creando la imagen de un superhombre, estos muchachos sanos, fornidos, guerreros, vas creando un mito que yo equiparo al de las SS en la Alemania nazi.
todos los niños quieren ser. Y esto solo puede hacerse en oposición a alguien. Y ese alguien son los rusos que, según la teoría oficial, fueron quienes ocuparon, invadieron y sometieron a Ucrania durante 300 años. Algo que la historia rechaza, puesto que el propio imperio ruso nació en Ucrania, en Kiev. Claro. O sea, Kiev es anterior a Moscú. Entonces, todo esto con el propósito que siempre ha existido de una punta de lanza, una cabeza de playa muy cercano dentro del territorio ruso, para el propósito que ha existido desde siempre, que es dividir a Rusia en sectores. No lo lograron en los años 90, a pesar de todo el daño que se produjo en Rusia, y esta sería la ocasión de hacerlo a través de Ucrania. Este era un plan geoestratégico, geopolítico, puede ser incluso legítimo para algunos, pero esta es la realidad, y le querían instalar misiles nucleares exactamente tal como Rusia o la Unión Soviética lo hizo en Cuba el año 62, en la puerta de Moscú, a 5 minutos de Moscú, algo que no iban a aceptar y no aceptaron. Una guerra que se podía evitar fácilmente cumpliendo unos acuerdos que se firmaron en la ciudad de Minsk en 2014, que otorgaban soberanía a Ucrania sobre el Donbass, pero que nunca se cumplieron porque no era el plan. El plan no era de Ucrania. Nada de esto tiene que ver con Ucrania. Todo esto tiene que ver con un propósito de Estados Unidos y de la OTAN de afirmarse, de eliminar este peligro que siempre representa un país con el sexto territorio más grande del mundo. Digamos, la sexta parte del mundo es Rusia, y eliminar este peligro que siempre representa un país que tiene todos los recursos, que tiene además un sistema de ciencia y tecnología, de educación sumamente elevado, que es un peligro para la hegemonía. Y esto es lo que nos llevó a esto, nada más. Claro. Y algo parecido pasa, y queda bien claro, ¿no? Desde lo geopolítico, de lo geográfico, geoestratégico, cuando se comenzó a complicar lo de Ucrania y volvieron con la propuesta para que también ingrese a la OTAN Finlandia y otros países también que rodean la frontera de Rusia, e incluso también lo vemos con la intervención de los Estados Unidos en el conflicto con Taiwán, ya ahí mirando, me parece también a otro gigante que se ve que le molesta a los Estados Unidos, que es China, ¿no? Bueno, China yo creo que es el principal objetivo de todo esto. Es decir, desarticular este gran territorio autónomo, soberano que es Rusia, para eliminar el peligro que representa para ellos el desarrollo chino. Y lo otro es, aquí mucha gente cree, la gente de izquierda sobre todo, tiende a pensar que Rusia está representando a la Unión Soviética. Claro. Esto no tiene nada que ver, en mi opinión. En mi opinión, esto es una reorganización capitalista mundial, donde la hegemonía del neoliberalismo, la hegemonía de este tipo de capitalismo financiero, de burbujas, de superexplotación del territorio, de imposición, de políticas estatales y sociales, de la extracción de todos los recursos, y en definitiva la destrucción del capital y de la reproducción del capital de trabajo, de la mano de obra, los obreros. Todo esto, hay dos tipos de capitalismo que se están enfrentando aquí. Un capitalismo que del otro lado, que representa, en mi opinión, un tipo de diversificación multipolar, en que el dinero vale lo que vale la producción y no vale lo que dicen los mercados de especulación financiera, donde no se le imponen políticas a otros estados para hacer negocios, donde no se agota, como en algún momento ocurrió en China, el territorio para poder desarrollarse. Son los dos tipos de capitalismo que se están enfrentando. Y hay un capitalismo de Estado que existe en Rusia y que existe también en China, que por supuesto es un paso adelante hacia políticas sociales más redistributivas y más que tomen en consideración la supervivencia de la población. En definitiva, esto es una lucha por la supervivencia.
Tal cual, tal cual. Nos pusimos a charlar y Mario también está por ahí, así que Mario... Mario ya se ha fumado 2 cigarrillos. Mario, ¿estás ahí? Sí, te vemos o te veo medio mal yo. ¿Querés hacerle algún comentario, alguna pregunta a Alejandro? Sí, bueno, un gran abrazo a Alejandro, lo recuerdo mucho, compartimos hermosos momentos en La Habana y Alejandro, digamos, no solo, como decía al inicio, no solo es un corresponsal que un día me avisó que estaba en el Donbass y realmente después lo empecé a seguir, sino que como se ve es un analista político y geopolítico importante y nos ha explicado el origen, las causas, estas cosas que yo... le pregunto a Alejandro, él lo sabe, digamos, para Argentina también es importante, esto de las cadenas informativas internacionales, ¿no? Que nos muestran la realidad, ¿no? Porque en Argentina y en otros países, por ejemplo, no se ha seguido lo que fue el discurso en la ONU de Gustavo Petro, digamos. Hay mucha gente en Argentina que me ha dicho que no lo escuchó, y fue un discurso, pero histórico, monumental. O sea, se desconocen cosas mismas de América Latina. En Argentina muchos dicen que, bueno, que Rusia es comunista, cuando en realidad Alejandro lo ha explicado muy claramente. Entonces, esto, Alejandro, como decís, ¿no? Se quiere forzar la creación de un enemigo para combatir. Y te quería preguntar, porque está también el tema en Cuba, y vos lo sabés y lo hemos hablado, todo esto, ¿qué tiene, o sea, cómo se relaciona con la generación en Estados Unidos y el poder que tiene el imperio militar industrial, ¿no? Que va más allá de los gobiernos y de los presidentes, ¿no? Que de esto se trata, de vender armas, de vender armamento a todo el mundo, y que eso es un gran negocio, ¿no? Como se lo dijo Néstor Kirchner en la cara a George Bush, ¿no? Bueno, el negocio de las armas, Estados Unidos es el principal exportador mundial de armas, también Rusia es un gran exportador de armas, y estas guerras también sirven para este negocio de vitrina, de ir mostrando cómo funcionan, cuán eficientes son los equipos que se están vendiendo, y eso va generando este negocio que para Estados Unidos es fundamental. Recordemos que Estados Unidos no ha estado nunca en paz, prácticamente desde su fundación, hace más de 200 años. Y siempre hay un enemigo nuevo, el comunismo, la insurgencia, el narcotráfico, el terrorismo, y ahora el último enemigo son el calentamiento global. Es decir, crear unidades militares para misiones humanitarias en los países donde haya aluviones, inundaciones, etcétera, que se convierten en invasiones. Algo que exactamente pudo ocurrir aquí en Venezuela el año, si no me equivoco, en el año 2000, no me acuerdo la fecha exacta, cuando 2000 creo que fue, unos aluviones graves aquí en Venezuela, en la costa de Caracas, y Estados Unidos mandó barcos militares para ofrecer ayuda humanitaria, y Chávez rechazó esa ayuda que iba a significar el desembarco de Marines en las costas venezolanas. Bueno, de ahí pasamos a esta, yo creo que habría que analizar esta guerra también desde el punto de vista de los armamentos. Fíjate que lo que ha estado cambiando la guerra, Mario, en Ucrania, han sido estos drones iraníes, que los rusos llaman geranios. Y hace muchos años unos coroneles chinos escribieron un libro acerca de la guerra ilimitada, y la guerra de los pobres y la guerra de los ricos. Es decir, si antes se hacía la guerra según las armas que tú tenías, en la nueva teoría de los países con menos posibilidades, aprendiendo de la quiebra de la Unión Soviética por la carrera armamentista, es de crear las armas para la guerra que tú quieres y puedes luchar. Y estos drones iraníes, que van como digamos, como una nube de mosquitos atacando, son drones que cuestan cada uno $10.000 y tienen un motor de 50 centímetros cúbicos, un motor de moto de 2 tiempos, que es de una mobilette, de una scooter, como le llaman, muy barato.
Cada misil que le tiran los ucranianos a estos drones cuesta $200.000. Y es muy difícil pararlos porque van en bandada. Y esto está cambiando, es decir, todo el ataque a la infraestructura ucraniana que se está realizando hoy se realiza con este tipo de armas, que son armas hechas para la guerra que ellos quieren pelear y no la guerra que las armas mismas imponen, como sería el caso de los misiles intercontinentales. También este es el caso de los misiles supersónicos, hipersónicos, desarrollados por Rusia, que hasta ahora nadie ha podido abatirlos. Entonces, estamos ante un fenómeno de cambio del sistema de guerra también que tiene que ver con este complejo industrial militar tradicional. Armas más baratas para una lucha que se está ganando, por lo menos en esa parte del conflicto, a bajo costo y con mínimas pérdidas humanas. Todo esto se dice siempre en la guerra. Yo no quiero decir que existen los misiles quirúrgicos y eso, yo no creo en nada de eso. Pero efectivamente un país no se va de los países como China, como Irán, como Rusia, no se van a dejar otra vez quebrar su economía a causa de una carrera que solo le conviene a un sistema capitalista de producción de armamento como es el que existe en Estados Unidos y en Europa occidental. Alejandro, Mario, un gusto tener esta charla, da para mucho más. Yo los escuchaba y me quedaba pensando en la última elección sobre el bloqueo de Cuba, más de 180 países que votan en contra y solamente 2, y parece que no existiera, ¿no?, el orden o el sistema democrático internacional, porque claramente si 2 pueden lograr imponerse por la fuerza sobre 180 y pico de voluntades en el mundo, claramente hay una... bueno, lo estaban diciendo ustedes, ¿no?, con el análisis geopolítico y lo que planteaba también Alejandro, ¿no?, de la guerra de los que más pueden y los que menos pueden. Nada, da para seguir pensando en otro orden mundial que hay que seguir transformando, ¿no? Un placer, un gustazo haber charlado con ustedes. Alejandro, te tenemos que ir despidiendo, pero me encantaría volver a charlar en otro momento, si te parece. Sí, encantado, muchas gracias. Bueno, te despedimos, Alejandro, hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo, Alejandro. Chao, Mariucho. Nos vemos. Y Mario, también vamos cerrando con vos también esta mateada, y bueno, pensando, ¿no?, también en esto, ¿no?, en lo complejo que está esta reconfiguración de la geopolítica, ¿no? Sí, bueno, hay que comprenderla a partir del intento de hegemonía por parte de Estados Unidos y la OTAN en prácticamente todo el mundo, porque podemos hablar de Ucrania, el mundo árabe, podemos hablar las intervenciones en América Latina, etcétera, etcétera. Y es un tiempo que, bueno, uno no se lo explica, ¿no?, desde el punto de vista humanista, desde el punto de vista del ser humano, de la racionalidad occidental, ¿no? Uno que ha estudiado la ilustración, la racionalidad occidental, realmente no se explica porque, a diferencia de la crisis de los misiles de octubre, ¿no?, que nombraba Alejandro en Cuba, en ese momento había diálogo. Claro. Hoy no hay diálogo. Yo Claro. ayer tuve una reunión con mucha gente especializada y me decían que realmente, a pesar de que Kennedy estaba condicionado, y yo creo que por eso fue asesinado, Kennedy se resistía. Hay una película que debe ser la misma que vio, que yo la vi. Hay varias películas sobre la crisis de los misiles en Cuba, incluso una norteamericana, que muestra eso, ¿no? Que Kennedy se resistía y se resistió a un enfrentamiento directo, porque la propuesta del complejo militar industrial de Estados Unidos era atacar Cuba. Claro, Kennedy les decía, si atacamos Cuba, Rusia va a responder. Y Tal esto cual. no tiene límite, ¿no? Tal cual. Entonces, eran momentos de diálogo que no lo son hoy, entonces estamos ante un gran peligro donde la gobernanza mundial
como es el caso de Cuba, 185 países, bueno, se tienen que poner de acuerdo en ver cómo se termina con todo esto, ¿no? Y quizás será en algún momento, no sé, cuando algún presidente lo pueda proponer y organizar estratégicamente algún sector como fueron el ALCA y otros de fortaleza para proponer y discutir estas cosas. Otra ONU, ¿no? Me imagino, porque ya quedó muy vetusta, aparte una que tiene el veto del Consejo de Seguridad de 6, 7 países que son justamente la élite de los más poderosos económica y armamentísticamente, ¿no? Digamos. Sí, bueno, cambiar la ONU, ahí América Latina, bueno, preservar América Latina, ¿no? También de todo esto, porque no está inmiscuida en estos conflictos, ¿no? Entonces, bueno, América Latina a partir de la CELAC, a partir de una nueva UNASUR, ahora está la esperanza de la unidad a partir de la elección de Lula, López Obrador en México, Argentina, Gustavo Petro en Colombia, bueno, a partir de la CELAC, una nueva UNASUR, bueno, tratar de incidir sobre las Naciones Unidas, tratar de incidir sobre una posibilidad de reforma en las Naciones Unidas y que, bueno, varios países juntos se impongan sobre unos pocos. Esto es lo que pasa a nivel interno también de las sociedades desiguales que conocemos en América Latina, ¿no? Donde gobiernan unos pocos a expensas del trabajo y del sufrimiento de unos muchos. Bueno, de lo que se trata es que esos muchos se unan para imponer sus voluntades, en este caso, a partir de determinados países. Yo tengo esperanza con la elección de Lula que esto va a comenzar. Ya estuvieron las reuniones de Alberto Fernández, López Obrador, el diálogo con Lula, con Petro, bueno, con el caso de Bolivia también, que está atravesando también un problema similar a Ucrania, digamos, con la provincia de Santa Cruz, también, una provincia que quiere ser secesionista, digamos. Bueno, estas son las oligarquías como nació Argentina, con pequeñas oligarquías que armaron sus pequeños territorios, como la ciudad de Buenos Aires, y se entendió del resto de la Argentina. Abandonaron, entre otros, lo abandonaron a San Martín. Tal cual. Lo dejaron sin fondos, tal cual. Tuvo que irse al exilio y allí murió. Entonces son pequeñas oligarquías que quieren convertirse en pequeños países y dominar al resto pobre, ¿no? Y en menores condiciones de desarrollo. Tal cual. Bueno, seguimos ahí acompañando los procesos y la lucha de los pueblos contra estas élites poderosas. Será, Mario, si te parece, hasta la próxima. Dale, hasta la próxima. Un abrazo grande, Elena, Diego, y estamos a disposición. Estoy para cualquier otra oportunidad y saludos a la radio y a la audiencia. Era Mario de la Roca, historiador, periodista, hoy acompañándonos con nuestra mateada. Cerramos, nos vamos a la tanda y volvemos a presentar nuestro próximo tema musical.